Buenas tardes, chicos. Bien, hoy vamos a ver un ejercicio bastante práctico que creo que os va a interesar a todos, ¿de acuerdo? Antes de todo, vamos a saludar a todos los compañeros que nos ven de cualquier parte del mundo, a todos los profesores y a todos los estudiantes y a todos los usuarios avanzados. Bien, hoy vamos a bueno, antes que todo quiero recordaros que vamos a hacer una prueba con el Fluke, el T150. Recordaros que en mi canal, en la parte de arriba donde pone listas de reproducción o listas de vídeos, ahí tenéis agrupados todos los vídeos por categorías y por tipo de vídeos. Vais a encontrar en este caso los del Fluke, los del T150. Os recomiendo que os veáis los 4 o 5 vídeos anteriores para poder entender, porque no vamos a reincidir y vamos a repetir cosas que ya se han hecho en otros vídeos, ¿de acuerdo? Hoy nos vamos a centrar lo que es en localizar una avería de fuga en una instalación, que es un uso muy común. Vamos, que nos salte el diferencial y tengamos que buscar la avería, ¿de acuerdo, chicos? Bien, es importante recordar que antes de tomar las medidas, siempre recordar las categorías que tienen los instrumentos de protección. Y siempre os recomiendo que utilicéis instrumentos de protección categoría 3 y categoría 4, ¿de acuerdo? Para hacer estas medidas y para que tengáis en vuestras cajas de herramientas. Es muy importante. Existen cuatro categorías. Normalmente la categoría 3 y la categoría 4 es la que utilizan los equipos de medida. Esta es la nueva categoría 4. Y recordaros un poco que las categorías van en función de los transitorios que pueden venir de la red. Acordaros, por ejemplo, que una categoría 3 o una categoría 4 os pueden llegar en 600 voltios y os pueden llegar una sobretensión del exterior entre 6, 8 y 12 kilovoltios, entre 8 y 12 kilovoltios, ¿de acuerdo? Lo normal es que os puedan llegar 8 kilovoltios de tensión. Los transitorios, chicos, se producen en la red debido a descargas atmosféricas, a conmutaciones, a maniobras que se hacen en la red. Es importante siempre tener en los equipos que tengan esta categoría. No os recomiendo otra cosa, ¿de acuerdo? Es muy importante que los equipos tengan esta categoría. En este caso, el T150 es un categoría 4 a 600 voltios y cumple ese requisito. O sea, no os recomiendo fuera del contador, lo que es en distribución, medir con equipos con categoría 2 o con categoría 3. Bien, creo que ha quedado claro este tema, que ya lo hemos hablado en otros vídeos, pero siempre es bueno recordarlo. Bien, chicos, para, para encontrar una avería, en una vivienda, en una tienda, en una red, en cualquier problema, lo primero que hay que tener son unos 4 o 5 conceptos y principios muy claros. Si no se tienen estos conceptos claros, no se puede encontrar la avería, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que saber, chicos, es que el reglamento establece que nuestro aislamiento mínimo en una vivienda, en una línea, en una industria, es de 0,5 megaohmios, o sea, 500 kiloohmios entre lo que es los tres conductores. En este caso, conductores, estamos hablando de conductores monofásicos, pero si es trifásico es lo mismo. Sería el aislamiento lo que es entre lo que es línea y neutro. Línea y neutro tiene que haber como mínimo 0,5 megaohmios. Y lo que es entre línea y conductor de protección también tiene que haber 0,5 megaohmios. Y lo que es entre neutro y conductor de protección también tiene que haber mínimo 0,5 megaohmios.
es muy importante entender este concepto. Si no se entiende este concepto, no vamos a poder avanzar, ¿de acuerdo? Bien. Evidentemente, cuando nosotros vamos a hacer la verificación de una vivienda, la vamos a poner en marcha, o cuando estamos comprobando la rigidez dieléctrica, estamos comprobando el aislamiento de una vivienda, iremos con nuestro equipo multifunción o con nuestro Megger, le inyectaremos 500 voltios y comprobaremos que todo eso esté por encima. Normalmente una vivienda con todo conectado, comprobando entre línea y conductor de producción y línea, o sea, y neutro y conductor de producción, los valores aproximados pueden oscilar entre 2, 3, 4 megaohmios a 60, 40 y 80 megaohmios en adelante. Si estamos mirando solamente líneas, evidentemente se nos va a ir de escala el aparato. Pero si tenemos equipo conectado con filtro semi y demás historias, pues evidentemente nos va a bajar a 2, 3, 10 megaohmios. Bien, ¿por qué nos salta un diferencial? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Por qué nos salta un diferencial? Bien, pues un diferencial, como vosotros bien sabéis, tiene un rango de trabajo, ¿vale? Un diferencial, en este caso obligatorio para una vivienda, de unos 30 miliamperios y una intensidad nominal de 25, en este caso un rango de trabajo de 30 miliamperios. Vosotros ya sabéis, y ya lo he explicado en varios vídeos, que la intensidad de actuación de un diferencial está en 1/3 de su intensidad de trabajo. Si un diferencial tiene 30 miliamperios, lo normal es que pueda llegar a disparar a partir de la tercera parte, o sea, a partir de 10 miliamperios el diferencial puede llegar a saltar. Bien, eso traducido a resistencia, ¿a qué equivale? Para que nosotros podamos saber en dónde nos estamos moviendo en una instalación. Imaginemos que nosotros nos salta el diferencial, nosotros estamos mirando entre lo que es línea y conductor de protección o neutro y conductor de protección, que es lo que nos va a dar la posible avería de ese circuito, no entre línea y conductor y neutro, eso no nos lo va a dar, pero sí nos va a dar, entre línea y conductor de protección, nos va a dar ese defecto de aislamiento. Bien, ¿en qué rango nos estaríamos moviendo? Bien, pues lo primero que hay que coger y es hay que hacer un sencillo y elemental cálculo, chicos, ¿vale? Para poder entender y para poder continuar en este tema. Bien, nosotros tenemos aquí, vamos a utilizar la simple ley de Ohm, ¿de acuerdo? Donde nos va a decir que la resistencia es igual al voltaje partido por la intensidad. Nosotros vamos ahora mismo a ver qué resistencia equivalen esos 10 miliamperios para ver si nosotros, con el equipo que estamos midiendo, estamos dentro de rango o no estamos dentro de rango. Y luego os explicaré un poco el funcionamiento del equipo. Bien, si nosotros hacemos una simple cuenta y dividimos lo que es la tensión, vamos a suponer que son 230 voltios, entre 0,010 miliamperios, nos van a dar, como veis aquí, bien indicado, nos van a dar 23 kiloohmios. 23 kiloohmios, ¿vale? Estos 23 kiloohmios va a ser, los tengo aquí apuntados, 23 kiloohmios, lo vamos a resaltar, ¿vale? O 23.000 ohmios, como lo queráis llamar. Estos 23 kiloohmios sería con la resistencia que saltaría este diferencial entre lo que es la línea y el conductor de protección, o lo que es el neutro y el conductor de protección. Nos podría saltar, evidentemente. Ahí interviene luego nuestro T150, ¿vale? Acordaos que tenéis vídeos en las listas de reproducción y ahí podéis consultar todos los vídeos del T150 y demás cosas que los tenéis agrupados, ¿de acuerdo? En el canal pincháis en la parte de arriba y lo veréis. Bien, quedaros con esta cifra de 23 kiloohmios, que luego dentro de un momento volvemos a ella. Nuestro equipo, el T150, en este caso hay muchos, de muchas marcas. En este caso a mí personalmente ya sabéis que soy muy de Fluke y me gusta. En este caso yo me decanté por esta marca por varias razones, pero una de ellas primordialmente es porque precisamente
le puedes anular la función del sonido a la hora de medir, tensiones y a la hora de medir tensiones, sobre todo en lugares en clínicas o en lugares que no se puede meter ruido, ¿de acuerdo? Entonces es una de las particularidades que me gustaba de este aparato. Recordaros siempre que las medidas se han de efectuar con este tipo de comprobadores de verificación de ausencia y presencia de tensión, ¿de acuerdo? Porque si nosotros esto lo hacemos con equipos, con polímetros, por ejemplo, a la hora de medir en ohmios, a la hora de medir en voltaje, nosotros lo podemos tener en ohmios, pero a lo mejor podemos tener una línea, podemos tener tensión y nos puede pegar un petardazo. Estos equipos actúan en milisegundos y detectan esos cambios de continuidad y tensión, es capaz de verificar, o sea, es capaz el aparato de cambiar automáticamente y detectar tensión y detectar continuidad, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante usar estos equipos que ya están diseñados para estos fines, ¿de acuerdo? Aparte es que nos van a pitar, y ahora os voy a enseñar el porqué. Bien, chicos, nos vamos a centrar en las características de este equipo. Este equipo ya hemos visto en otros vídeos que tiene una serie de rangos de trabajo. En este caso, el T150 posee una función extra, que es que tiene una escala de ohmios de 0 a 2 kiloohmios, a 2000 ohmios, ¿de acuerdo? Que es el que distingue a los demás. Pero no nos vamos a fijar en eso. A nosotros nos va a interesar lo que es su función de continuidad, que lo poseen todos los equipos. Esta función de continuidad, prestad bastante atención, va desde 0 a 400 kiloohmios. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el equipo va a pitar entre 0 y 400 kiloohmios. Si el equipo pita entre 0 y 400 kiloohmios, acordaros que os he dicho antes que el diferencial a 10 miliamperios podía saltar a 23 kiloohmios. ¿Qué es lo que quiere decir? Que 23 kiloohmios están dentro de los 400 kiloohmios. Por lo tanto, estamos dentro del rango para poder medir cualquier tipo de fuga en la línea. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer un pequeño experimento. Porque muchas veces el movimiento se demuestra andando. Tengo aquí una tabla con una serie de resistencias de 100 kiloohmios. Tengo varias. Como veréis, tengo 4 unidas en serie, ¿vale? Y bien, y vamos a comprobar que efectivamente el aparato pita entre 0 y 400 kiloohmios. Bien, chicos, 0 sería esto. El aparato correctamente pita 0. ¿De acuerdo? Bien, vamos a mirar entre... Bien, como veis, repitiendo toda la operación, vemos que nos pita a 0 ohmios. Vamos a comprobar que pita a 100 kiloohmios. Vamos a comprobar que pita a 200 kiloohmios. Vamos a comprobar que pita a 300 kiloohmios. Perdón, sí, 300 kiloohmios. Y a 400 kiloohmios también pita, perdón, y a 500, como veis ya la quinta resistencia ya no marca. Veis que a 400 kiloohmios pita. Por lo tanto, es cierto que el aparato pita entre 0 y 400 kiloohmios. Tenemos aquí 4 resistencias de 100K, ¿de acuerdo? Bien, sabiendo esto, nosotros ya podemos saber en una línea, en un circuito, que tengamos conectadas varias cosas, que el aparato está entre rango, ¿de acuerdo, chicos? El aparato nos va a pitar entre 0 y 400 kiloohmios,
Nosotros el diferencial nos va a saltar a partir de 23 kiloohmios. 23 kiloohmios está dentro de entre 0 y 400. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros disponemos en el cuadro, podemos verificar por circuitos o en general, podemos ir verificando el circuito donde tenemos el problema. Hay muchos compañeros que lo hacen conectando el circuito, dando corriente, esperando que salte el diferencial. Es un tema, es una manera bastante arcaica y bastante rudimentaria de hacerlo, ¿de acuerdo? Es posible hacerlo, pero se tarda muchísimo tiempo y no es nada fiable, ¿de acuerdo? Normalmente cuando estás en las cajas de registro, estás encima de una escalera, estás en una tercera planta, no puedes ir al cuadro constantemente ir apagando. Entonces lo que se trata es que estés en la misma caja verificando ese circuito con esos 3 cables, fase, neutro y tierra, y puedas ir verificando lo que es entre neutro y tierra y lo que es entre fase y tierra, puedas ir verificando el circuito para luego poder ir desmontando. O sea, no recomiendo bajar al cuadro, subir, bajar, porque se tarda 50 veces más. Recomiendo siempre disponer de un equipo de este tipo para poder mirar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos midiendo y vemos que nos está pitando, quiere decir que estamos en cualquiera de este rango, nos va a dar igual, porque es que realmente entre lo que es la fase y la tierra y lo que es el neutro y el tierra no nos tendría que pitar, ¿de acuerdo? No nos debería pitar el aparato, de hecho debería estar fuera de escala, y de hecho si nosotros megásemos esa línea, no nos debería bajar de 20, 30 o 40, 50 megaohmios, ¿de acuerdo? Si nosotros nos pita entre fase y tierra o entre neutro y tierra es porque tenemos una derivación. Lo más seguro es que tengamos un problema. Entonces imaginaros que, por ejemplo, tengamos en la ficha de conexión 3 cables, en la fase, 3 en el neutro y 3 en la tierra, o sea, tengamos 2 o 3 circuitos conectados de unos enchufes de un baño, unos enchufes de una cocina, unos enchufes de un trastero. Pues nosotros lo único que tenemos que hacer es medir entre lo que es la fase y el tierra. ¿Que nos pita el aparato? Bueno, pues entonces ya desconectamos todos los circuitos y comprobamos circuito por circuito entre su fase y su tierra y entre su neutro y su tierra cuál es el que nos pita, y lo apartaríamos y volveríamos a conectar lo que no nos pita. Y entonces automáticamente nos vamos al cuadro, le damos, vemos que no se nos apaga y entonces ya averiguaríamos ese circuito, qué es lo que pasa, que muchas veces en ese circuito pues puede haber algún enchufe que esté tocando algún pelo en la tierra, ese circuito puede ser que esté conectado a una lámpara en el exterior que esté llena de agua o esté de humedad, o puede ser un pulsador de una maniobra de una entrada del edificio que pase el conducto por abajo, le haya entrado agua, que hayan estado trabajando los albañiles, como me ha pasado a mí hace poco, hayan mordido un poco el tubo y cuando entraba agua dentro del tubo me daba un poco de falta de aislamiento y saltaba el diferencial. Pues con este aparato evidentemente vais a encontrar esas pequeñas averías, ¿de acuerdo? Y os va a ser mucho más útil el ir con el T150, ir buscando averías en las cajas, en las escaleras, en las arquetas. Luego ya cuando se acabe de localizar la avería, entonces ya automáticamente y tengamos el diferencial levantado y tengamos el problema solucionado y tengamos el problema que es lo que lo ocasionaba, ya conectamos ese circuito y ya automáticamente lo que podemos hacer es con nuestro equipo multifunción y megar todas esas líneas y ya podemos meterle 500 voltios y podemos megar esas líneas y podemos verificar que todo eso está correctamente. Y nos iremos del domicilio, de la industria, de la tienda, del comercio, con la seguridad de que ese diferencial no vuelva a saltar. Pero siempre os digo, chicos, lo importante es saber a qué intensidad trabaja el diferencial, a qué se traduce esa intensidad en resistencia de línea. En este caso habéis visto que son 23 ohmios, 23 kiloohmios, y que con nuestro simple comprobador vamos a poder discernir y vamos a poder buscar entre las cajas, entre las arquetas, entre las líneas, entre los cuadros. Nos va a ser mucho más útil este pequeño aparato, de verdad os lo digo, que con otra cosa, porque es que además os podéis encontrar muchas veces con tensiones. Hay cosas que pueden estar conectadas y os penséis que pertenecen a un cuadro y pertenecen al cuadro, vais a mirar con el polímetro y os puede pegar un petardazo. Entonces este aparato automáticamente os va a decir, bueno, pues tengo tensión o aquí puedo mirar continuidad. Esa es la gran ventaja de utilizar este tipo de equipos, que sinceramente os los aconsejo para poder trabajar y que para eso se han creado, ¿de acuerdo?
Bien, chicos, espero haberos ayudado y con estos conocimientos básicos para poder localizar fugas en instalaciones, que a partir de aquí pues podéis vosotros ir progresando y podéis vosotros ir avanzando más, ¿de acuerdo? No olvidaros de suscribiros a este canal, que en este canal vais a aprender de electricidad, y tampoco olvidaros que arriba, lo que es en las listas de reproducción, tenéis todos los vídeos desglosados y seccionados por partes. En este caso os recomiendo veros el del T150 para que podáis entender, para que podáis tener más información de este aparato y de muchos más que los tenéis todos ahí registrados, ¿de acuerdo? Venga, chicos, un fuerte abrazo y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.